12:09 del mediodía, estás en Ya Fue, estás en Cítrica Radio, por supuesto, un programa que hoy está en la búsqueda de supervillanes. Sí, y estamos encontrando, Un montón. Vaya si estamos encontrando, esa es la consigna del día. Compártanos quiénes son los supervillanes de sus vidas. Porque todos tenemos algún supervillano en la vida. ¿Quién no? Ese verdulero que te hace ir a agarrar la verdura a vos. O que no te la deja tocar, porque quizás vos sos el que quiere tocar la verdura y no te la deja tocar. El colectivero que te ve ahí paradito y no en te la para. parada y no te para. Ese es un recontra supervillano. Ese es tu supervillano personal. Ese es mi supervillano. Me la tiene jurada. Te la tienes jurada. Me la tiene jurada el colectivero del 98. Sí. Le mando un no abrazo. Es como el Guasón con Batman. Es como el Guasón. Es mi Guasón. Exactamente. Es mi Guasón el colectivero del 98. Sí. Y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con cierto supervillanismo, pero depende qué medio estés leyendo. Porque de repente, viste, todos queríamos una cura, ahí parece que en Rusia se encontró y ayer me enclavé media hora de telenoche, error mío, ¿no? Error mío. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Pero me clavé media hora de telenoche hablando mal de esta supuesta vacuna que Rusia ha desarrollado, diciendo, se preguntaban entre ellos, ¿vos te pondrías una vacuna rusa? Como si fuera, ¿te pondrías una vacuna hecha por Lex Luthor? Por el mismísimo doctor Frankenstein. Así te lo venden los medios de comunicación, pero nosotros queremos ir un poquito más al fondo con respecto a este tema y a esta vacuna rusa, y por eso es que lo tenemos a él del otro lado. Es historiador, es investigador del CONICET, es especialista en historia de Rusia, y es Martín Baña, que está en contacto con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Un gustazo, gracias por atendernos. Martín, bueno, al parecer Vladimir Putin y el gobierno ruso consiguieron una vacuna. Los medios nos lo pintan algunos como que es una vacuna, que no sé, nos va a meter un chip que va a hacer que recitemos de memoria los discursos de Fidel Castro, no lo sé, pero yo lo que quiero saber es, en este contexto, en el que Rusia comparte esta posibilidad de una vacuna, ¿en qué momento se encuentra esta batalla geopolítica por la vacuna? ¿Qué lugar ocupa hoy Rusia en el contexto de la pandemia? Bueno, es interesante porque la pandemia dio la oportunidad precisamente para que se abriera esta carrera para ver quién descubre primero la vacuna. Sí. Lo que, digamos, en términos simbólicos significaría muchísimo, ya que sería descubrir la cura para una enfermedad que ha paralizado prácticamente a todo el mundo. Digamos. El tráfico aéreo está paralizado, y muchísimas actividades a lo largo del mundo están paralizadas. Sí. Y en ese sentido, para Rusia, en el caso de que efectivamente sea el primer país en producir esta vacuna, sería un elemento de gran importancia, ¿no? por lo que decía recién. Claro. El gobierno ruso incluso lo ha colocado en este nivel, ¿no? Digo, en el anuncio que hizo ayer el presidente Vladimir Putin. Sí. Anunció que la vacuna se iba a llamar Sputnik, sí, ¿no? Como Sputnik 5, como el famoso satélite que envió Rusia, la Unión Soviética en 1957 por primera vez al espacio. Y es interesante el video, que no sé si lo pudieron ver, pero es un video que se presentó a los periodistas en pleno anuncio, sí, en el cual había un mundo tomado por el coronavirus, y ahí se dirigía el Sputnik 5 a salvarlo, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante cómo se coloca dentro de esa lógica, ¿no? Una lógica en donde Rusia aparece nuevamente como un país capaz de salvar a la humanidad, como sucedió, por ejemplo, con la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, claro, o incluso un país pionero, ¿no? Rusia, la Unión Soviética fue el primer país en enviar un satélite, un hombre y una mujer al espacio, ¿no? Y es interesante también que el anuncio lo hayan hecho políticos, sí, y no científicos. Ajá. ¿No? Eso también, digo, enmarca el anuncio de esta vacuna, ¿no? Claro.
¿Qué significó el lanzamiento o que el Sputnik orbite la Luna en el año 57 para la URSS? ¿Qué significó eso? Porque que le pongan el mismo nombre ahora tiene un valor simbólico tremendo, pero quizá uno no está tan al tanto de lo que significó para ese momento, en ese contexto histórico para la URSS, haber lanzado el Sputnik. Bueno, tenemos que situarnos en un contexto de lo que se conoció como Guerra Fría, ¿no? Es decir, un enfrentamiento no solamente entre dos países, como siempre indirecto, ¿no? Porque nunca se enfrentaron directamente. Sí. Estados Unidos y la Unión Soviética, que en el siglo XX fueron las dos potencias más importantes, sino también entre dos sistemas sociales, ¿no? Como podían ser el capitalismo y el comunismo. Ese enfrentamiento se dio en múltiples dimensiones. Una de esas dimensiones fue efectivamente la carrera espacial, porque de alguna manera con el lanzamiento del Sputnik, este satélite que se lanza en 1957, se da inicio, ¿no? Y que después va a tener otros hitos, como por ejemplo el envío de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta en el espacio, o incluso del lado de Estados Unidos, la llegada a la Luna, ¿no? Pero es interesante resaltar que en el caso soviético había una ética espacial que no solamente se limitaba a la competencia con Estados Unidos, sino también a una concepción internacionalista o universalista, si se quiere, del comunismo, en donde no solamente iba a quedar limitado a la Unión Soviética, sino también debía llegar no solamente a todo el mundo, sino a todo el universo, ¿no? De modo que con el nombramiento de la vacuna que se lanzó ayer, Sputnik 5, hay una intención de marcar una continuidad, ¿no? Claro. Entre ese momento soviético y el actual presente de la Federación Rusa. Claro, apuestan mucho a lo simbólico, claramente. Recién hablabas vos de la Guerra Fría, ¿no? Y de cómo teníamos ese mundo bipolar en el que, sin enfrentarse entre sí, se disputaban la hegemonía mundial. Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Hoy también juega muy fuerte China. Hoy quizá el mundo es más multipolar que en aquel entonces. Pero de todas maneras, creo que te quería preguntar por esto. De todas maneras, hay cierta intención de avanzar con influencias a partir de la vacuna, porque el Avifavir, que es esta droga que está desarrollando, este medicamento que está desarrollando Rusia, anunció el gobierno ruso que se va a compartir con otros países. Entre ellos estamos nosotros y hay 6, si no me equivoco, en Latinoamérica. ¿Qué significado tiene esto de que lo compartan, ponele, con nosotros y con algunos países elegidos por ellos? Bueno, entiendo que tiene que ver también con este reposicionamiento de Rusia a nivel geopolítico y esta búsqueda de aliados en ese reposicionamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos, Occidente y sobre todo Estados Unidos está con un paso errático, le cuesta encontrar un enemigo, ¿no? Sí. Que en el siglo XX estaba mucho más claro, pero ahora no. Putin es muy hábil para aprovechar las debilidades políticas de sus enemigos. Sabe también que está China, ¿no? Claro. Y digo, así como llega ayuda de Rusia, también ha llegado, y esto lo hemos visto a lo largo de estos 4 o 5 meses de cuarentena, ha llegado permanentemente ayuda desde China también, ¿no? Sí. De modo que en ese doble objetivo que ha tenido el gobierno de Putin ya desde hace una década, que era reconstruir internamente el Estado y reposicionar a Rusia externamente dentro del escenario geopolítico, bueno, se entiende como una suma de posibles aliados que en el caso de Rusia, digamos, la política exterior es bastante pragmática, ¿no? Digamos, sí. lo que lo gobierna no es tanto cierta ideología como más bien un marcado pragmatismo. Claro. ¿Cómo me describirías a Vladimir Putin como gobernante? Bueno, es un gobernante muy hábil, muy inteligente, pero sobre todo es un gobernante muy pragmático. Claro. ¿No? Que no tiene problemas en combinar elementos conservadores, tomados del nacionalismo, sí. ¿no? Que es un poco lo que ha venido guiando su discurso en los últimos años. Sí.
y otros elementos que a priori parecerían contradictorios con estas posturas más conservadoras, que tienen que ver con ciertas prácticas o políticas neoliberales aplicadas dentro del país, cuyo objetivo, como decía anteriormente, apunta a ese reposicionamiento de Rusia a nivel geopolítico y a que sea tenido en cuenta, ¿no? Como sucedió en el siglo XX, Sí. como otros países como pueden ser Estados Unidos, la propia China u otros países europeos. ¿Y cómo es, digamos, acá en Argentina se habla mucho de imagen positiva, imagen negativa y bla? ¿Cómo es la imagen de Putin para lo que es la población en Rusia? ¿Tiene aceptación? ¿Existe una oposición muy fuerte? ¿Cómo es esas internas políticas en Rusia? ¿Las hay, no las hay? Bueno, en Rusia la imagen de Putin ha ido variando, en general ha tenido siempre una aceptación muy alta, Sí. Pero se trata de un sistema de gobierno que en apariencia es democrático, pero que tiene ciertas tendencias autoritarias, ¿no? Claro. Eso se ve, por ejemplo, en la persecución que hay hacia opositores, por ejemplo, a periodistas. Es muy difícil hoy en Rusia ser un activista, ¿no? Claro. O hacer manifestaciones en contra del gobierno. No sé si saben, pero por ejemplo en ciudades como Moscú, si uno quiere hacer una manifestación tiene que pedir permiso a las autoridades, tiene que decir dónde empieza, dónde termina, cuánta gente va a ir. Mirá. Y así todo puede no ser aprobada esa manifestación. Pero hay que tener en cuenta también que los niveles de aprobación de Putin surgen en un contexto determinado que tiene que ver con el año 2000, que es cuando él asume la presidencia, Sí. y que viene a enfrentarse a una década, que fue la década del 90, que fue una década terrible para los rusos, ¿no? Porque se trató de una década después de la disolución de la Unión Soviética, de inflación, desempleo, pauperización de la vida, bueno, cosas que nosotros también conocemos de primera mano. Y entonces en el año 2000 Putin, también favorecido por una bonanza en los precios internacionales del petróleo, logró recuperar ciertos niveles de bienestar, logró reforzar el papel del Estado y garantizar cierta estabilidad, ¿no? A la población. Bien. Ahora, eso está quedando un poco obsoleto, ya hay tendencias que ven la necesidad de reformas, y un poco en ese sentido fueron los cambios que hizo Putin en enero en su gabinete, por ejemplo, o los proyectos de reforma de constitución que ya son un hecho prácticamente, que intentan hacer estas reformas, pero tratando de evitar el error que cometió Gorbachev en los 80, es decir, el último líder de la Unión Soviética, que es abrir demasiado el juego político, ¿no? Para que las reformas se le vayan de las manos. Total. Eso fue un poco lo que sucedió en los 80. Yo creo que Putin está evitando eso, ¿no? Llevar adelante una serie de reformas significativas, pero sin que ese proceso se desmadre. Claro, sin abrir mucho el juego y perder poder en el camino, ¿no? ¿Ves posible, Martín, que se reordene de otra manera el mapa geopolítico a partir de un posible suceso tan simbólico como que Rusia encuentre la vacuna? Porque recordemos, se está reordenando un poquito en las últimas décadas el mapa geopolítico mundial. Estados Unidos va cayendo en poder, China levanta un poquitito y Rusia pareciera estar encontrando su lugar. Encontrar la vacuna, ¿le permitiría a Rusia hacerse un lugar más firme entre esos poderes de este mundo multipolar? Bueno, es un poco una proyección, ¿no? Sí. Hipótesis, pero uno podría imaginar que la nación que vaya a descubrir efectivamente y produzca la vacuna contra el coronavirus va a obtener un triunfo clave, en términos simbólicos, y la habilitaría a presentarse de cara al futuro como el país que salvó al planeta de una pandemia que paralizó todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que Rusia, bueno, sumaría, en el caso de que fuera Rusia, sumaría una nueva medalla, ¿no? Como decía anteriormente, fue la que derrotó al nazismo, fue la primera a enviar un satélite
al espacio, y en este caso sería la que liderara el podio en el combate contra el coronavirus. Lo que hay que tener en cuenta, me parece, es que el proceso de reacomodamiento global después de la caída y del fin de la Guerra Fría ya lleva varias décadas. Sí. Ahora parece que se están dando pasos más importantes, ¿no? Estados Unidos, por un lado, que parece hundirse con la figura de Trump y cada paso errático que da. China, que parece consolidar el rol como superpotencia emergente y que intenta o pretende liderar todos los mercados. Y ahí me parece que es donde aparece Rusia, ¿no? Que no quiere perder pisada, claro. No quiere que la dejen de lado, pero también me parece que hay que tener en cuenta que hay un denominador común, ¿no? En todos estos casos, es que es una fuerte, y es algo que se vio sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética, es un fuerte resurgimiento del conservadurismo, ¿no? A full. Cuando Putin, por ejemplo, manifiesta una política contra las diversidades sexuales, ¿no? No difiere mucho de lo que tal vez pueda pensar el presidente de Estados Unidos, Trump, o incluso el presidente de Brasil, Bolsonaro, ¿no? O Xi Jinping también en China. Total. Tienen más en común de lo que uno puede pensar que diferencia, ¿no? Totalmente, es un ejemplo clarísimo. Y entonces, como no terminé de entender por qué, siendo esto que vos decís, que yo coincido plenamente con lo que acabas de decir, ¿por qué es como una figura que aparenta ser tan revolucionaria? Incluso para sectores de izquierda, en muchos casos, Putin no está visto de esa manera, sino que al contrario, está visto como alguien más cercano a otros sectores, que en realidad tan cercano al sector que verdaderamente es. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que ahí funciona una lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Claro, puede ser, es verdad. Sí. Entonces creo que ahí hay un discurso que funciona muy bien dentro y fuera de Rusia, que es el discurso anti-occidental y particularmente anti-Estados Unidos, ¿no? Sí. Que viene tratado por Putin. Uh-huh. Que bueno, que una de las consecuencias es encolumnarse acríticamente detrás de ese gobierno, ¿no? Sin ver todas estas otras características muy presentes en Rusia, en la Rusia contemporánea, que tienen que ver con lo que decía recién, ¿no? Persecución a opositores, persecución a diversidades sexuales. Tal cual. Qué interesante, ¿no? Porque uno por momentos también cae en esa. Cuando abrí la nota con Martín Baña, comentaba eso, que ayer veía cómo en determinados medios era la gran salvación que esperábamos de los rusos, y por el otro lado era, no sé, nos van a engañar, esto es una trampa de los rusos para tener otra victoria, para colgarse otra cucarda. Y esto también, que sucedan estas cosas, Martín, es resultado de esa Guerra Fría que sucedió en el mundo también, ¿no? Donde había que elegir un poquitito de qué lado se está. Puede ser que esto que hoy se tiene de estigmatización para con los rusos o los yanquis sea resultado también de lo que nos dejó la Guerra Fría. Bueno, en el caso de Rusia la estigmatización tiene varios siglos, ¿no? No es una cosa... Claro, no es de ahora. No es de ahora y ni siquiera es de la Guerra Fría, no se puede remontar incluso al siglo XIX. Rusia siempre fue visto como el otro cultural más cercano claro. a Europa y a Occidente, y como la encarnación de todo lo negativo de Europa, ¿no? Sí, claro. Por eso también fue muy fácil asociar a Rusia con Oriente, ¿no? Claro. Rusia como parte del oriental, y por lo tanto como encarnación de lo atrasado, de lo bárbaro, claro. y de lo incivilizado, ¿no? Y dentro de la cultura rusa, esta cuestión, ¿no? Este debate ha tenido un gran peso, una gran importancia, ¿no? Y ha sido una pregunta que los rusos han intentado responder históricamente, ¿no? ¿Qué somos? ¿No? ¿Somos Europa? ¿Somos Asia? Claro. No somos ninguna de las dos cosas, somos una especie de camino intermedio entre los dos, ¿no? Y esto hoy está muy presente en el discurso oficial del gobierno ruso, en esta idea de que Rusia pertenecería a una civilización euroasiática,
¿no? Que tomaría lo mejor de las dos civilizaciones y que podría colocarse en un nivel superior, sobre todo de lo que ellos ven como una decadencia moral de Occidente, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, la persecución a las diversidades sexuales está basada sobre todo en esta idea de que es una perversión que proviene de Occidente, ¿no? Claro. Sí, es terrible el discurso ese, el que tienen. Que apunta respecto contra valores tradicionales. Claro. Basados en la familia y en la religión, ¿no? Es una idea muy medieval casi. Qué interesante, qué interesante, la verdad. Martín, te agradecemos un montón por este tiempo. Ha sido un placer la charla, aprendimos un montón. Te vamos a seguir molestando seguramente pronto para seguir estos temas de cerca. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, con todo gusto, cuando quieran, un abrazo para ustedes. Mil gracias. Martín Baña, historiador, es investigador del CONICET, especialista en historia de Rusia. Yo soy muy nerd, estas notas me encantan. Es muy interesante. Yo soy cero nerd, pero cuando hay gente que sabe mucho me encanta preguntar porque tengo preguntas muy básicas, pero que es como que me encanta, ¿entendés? Como, ¿qué onda? ¿Qué piensa la gente de Putin? Claro, culturalmente, o sea, ¿es una idea de Putin la de perseguir a la diversidad sexual o tiene que ver con una cierta raigambre cultural? No, es recontracultural. Es recontracultural, sí, porque ellos se diferencian de Occidente, entonces ellos sienten que ese tipo de cosas son cosas que les trae Occidente, que les fuerza a Occidente y por eso las rechazan. Sí. Es muy loco eso. Rusia es un fenómeno muy especial, sí. Sí, muy. Imagínate, tenemos un especialista en el CONICET como Martín Baña que se dedica a investigar este tipo de cosas. Sí, es espectacular. Es como un mundo aparte. Es un mundo aparte. 12:30 del mediodía. Vamos con un temita y volvemos con más ciencia, sí, con Tomás Avalone.